recuperar. Así que un tremendo abrazo para toda la iglesia del Dios vivo. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, en este día viernes, ya culminando una nueva semana para la gloria del Señor Jesús. Y vamos a saludar a nuestro hermano Leopoldo Prieto. Hermano Leopoldo, parece que me tienen en mute. Dios le bendiga, hermano Leopoldo. Parece que no escucha, ¿sí? Ahí se instaló, ya. Ahí sí, pastor. Aparece. Estaba cambiándome. Ya, sí, así lo... Que el Señor Jesús le bendiga, pastor, mi hermano Alberto, Amén. y a todos los hermanos que se conectan también. Muchas bendiciones. Un gusto poder saludarlo. El viernes pasado pensé que no lo iban a hacer, por eso después le puse modo avión al teléfono y me desconecté del universo. Sí, así lo entendimos. Bueno, amén. Hermanos amados, bueno, la semana pasada estamos viendo los textos fuera de contexto, ¿verdad? Y el contexto, habíamos dado una definición con respecto a esto, hermanos amados. Aquí está, ya. La voy a citar nuevamente para que perdón, retomemos la conversación. Y bueno, como decía mi hermano Alberto, lamentablemente por las malas interpretaciones, ¿cierto?, de los textos escriturales, se hacen todas esas cosas, esas clases de errores. Eso de campaña evangelística, ¿cierto?, y orar un minuto o pretender hacer creer que Dios sana un día determinado. Hay cosas que se han mal interpretado dentro de la escritura. Antes voy a saludar a mi hermana Rosa Cristina Medina Abarca, creo que es por ahí vecina suya, creo, mi hermano Alberto. Sí, de Loreto, aquí a unos 5 kilómetros de donde yo vivo, y ella tiene un tremendo testimonio, que el cáncer estaba consumiendo sus pulmones, había un pulmón que ya no había desaparecido prácticamente, y hoy día tiene su pulmón sano y casi igual al otro pulmón, y esto nos alegra tremendamente. Gloria al Señor. Y hay que seguir orando por su hijo que tiene algunos problemas cerebrales, ¿no? Entonces, esto no termina, hay que Amén. continuar orando. Amén. También saludamos a nuestro hermano Daniel Vergara, radicado hoy día, es chileno, mi hermano Daniel, pero radicado hoy día en la República Argentina, amén, junto a su esposa María Alejandra, que también nos acompaña programa a programa. Yo aquí veo 6 conectados, pero aquí solamente tengo 4. No sé si usted ve a alguien más, hermano Leo, hermano, si están por la... Estoy viendo al hermano Roberto Salgado. Aleluya, de Semillero. Sí. De Semillero. No, yo sí que no veo nada. Amén. Apenas los veo a ustedes. Ya. Dios bendiga a la República de Semillero. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que nos ven de aquel lugar. Amén. Bien. El texto fuera de contexto, ¿cierto? La frase o pasaje que se presenta sin considerar el contexto en que se encuentra. El contexto, un conjunto de circunstancias que rodean un mensaje, acontecimiento o fenómeno, ¿cierto?, que nos da, con esto nos da la claridad de lo que quiere expresar realmente el escritor. Y por eso no es conveniente tomar un texto bíblico y irse al norte, irse al sur, porque no le va a dar la contextualización que corresponde, la idea o lo que quiere plantear el escritor. En este caso, el Espíritu Santo, ¿cierto?, utilizando a un apóstol, utilizando, ¿cierto?, algún profeta, quiere dar a entender un mensaje. Entonces, cuando yo tomo una parte, no voy a entender la idea con claridad que me está planteando el escritor. En 2 Timoteo, y con esto voy a dar el pase, hermanos amados, capítulo 2, verso 15, dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Creo que la versión antigua dice que traza, si no me equivoco. Amén, que traza, dice la versión 1909. Entonces en esto hemos llegado a este tema más que nada para despertar un poquito a los predicadores de la Escritura, para que puedan dar no un sonido incierto, sino un sonido ciertísimo. No hay ningún anhelo de ¿cuánto se llama? De armar una contienda, sino que aclararle un poquito realmente qué es lo que significa entregar realmente un mensaje a la iglesia. Y quedamos, no sé si usted tiene algún texto, pero ¿se acuerda, hermano Alberto, la semana pasada? Quedamos que íbamos a ver dos textos que son puntuales, que son también están, que es Romano y Santiago, con respecto a la salvación por obras. ¿Se acuerdan? Que íbamos a conversar ese tema. No sé si mi hermano Leo, bueno, tiene algún texto por mientras, pero yo creo que al final podíamos rematar con esas dos confrontaciones con respecto, ¿es la salvación por obra o no es necesaria las obras para ser salvo? Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. La Escritura, en cuanto al tema, dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, esto no deja exento, por supuesto, el hacer obra, pero la obra debe estar movida por la fe, ¿no es cierto? Y lo extraño es cómo hoy en día crece la idea de que haciendo ciertos rituales se le puede añadir, tal vez inconscientemente, a lo que Cristo hizo en la cruz cuando dijo, esto está consumado. Ahora, en cuanto a las obras, la Escritura nos dice que nosotros andamos en obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, ni siquiera las obras que practicamos nos pertenecen, y aunque sí nosotros tenemos una voluntad inclinada, prefiero usar ese término que el libre albedrío, algún día Dios mediante vamos a discutir el libre albedrío, una voluntad inclinada para hacer buenas obras, pero nosotros tenemos que entender que Dios es infinitamente santo y que Él no puede aceptar ninguna de nuestras obras como la base de nuestra salvación. Claro, sí, las obras en el tribunal de Cristo un día van a ser evaluadas, van a ser pesadas, y esto es tocante al galardón, ¿no es cierto? Dentro de lo que yo puedo entender a través de las Escrituras. Ahora, había y es reconocida la oración del fariseo y el publicano, ¿no es cierto? Que es la guerra de las comparaciones, que la guerra a mí es una guerra que me produce un rechazo absoluto. Yo cuando llego al templo no voy a decirle, Señor, yo no soy como el hermano Leo, no soy como el... No. El fariseo mientras oraba decía, yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Y el Señor había declarado que, valga la redundancia, dice, oh hombre, Él te ha declarado todo, y que pide el Señor de ti, solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
el hombre no se estaba humillando. Además, la Escritura dice que conversaba, oraba consigo mismo, ¿cierto? La oración debe estar dirigida a Dios, debe ser una oración con el espíritu y con el entendimiento, y cualquier persona que haya entendido, ¿no es cierto?, que a la obra de Cristo no le podemos agregar nada, no va a llegar a su hogar, no va a llegar al templo a orar y a decir, mira, Señor, hoy día le di 10,000 pesos a un vagabundo que había en la calle que no tenía que comer. Mira, Señor, hoy día hice esta obra, hice esta obra. No, generalmente nuestras oraciones comienzan con la humillación, entendiendo que nosotros somos salvos solamente por la gracia del Señor. Amén. Entonces, ahora la Escritura dice, habla, ¿no es cierto?, de que hay que mostrar la obra por la fe, porque hay obras que se hacen sin fe, ¿no es cierto?, por ser visto. Existe otro tipo de obra que se hace y que se publica también. El Señor le dijo a los fariseos que cuando hacían una obra, ellos la publicaban y les dijo, de cierto, les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Ser alabado y admirado por los hombres. Pero en aquel día, cuando los galardones sean entregados, ya de cierto os digo que ya perdieron su recompensa, dice. Por lo tanto, cuando uno hace una obra, eso no contribuye en absoluto al plan de la salvación, sino que corresponde, como digo, a esa voluntad inclinada que Dios ha puesto en nosotros para que realicemos esta buena obra. Porque Él dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a los que se los pidieren. Entonces, ambas cosas van de la mano. En el Antiguo Testamento el Señor pedía sacrificios de machos cabríos, pedía becerros y todo eso. Ya en el Nuevo Testamento este tipo de sacrificio desaparece, pero el concepto sacrificio sigue estando presente en la mente de Dios, porque a través de Pablo él dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, Amén, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay personas que dicen, ustedes no son igual que yo, porque yo oro más, ayuno más. Entonces hay una publicación de las obras que se están haciendo y lamentablemente en aquel día, como les digo, ya perdieron su recompensa porque lo publicaron. Y es una cuestión tan entre Dios y nosotros que dice tú cuando ores, parece que mi hermano Daniel lo publicó aquí, mas tú cuando ores, dice, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, tú no publiques, Dios te va a recompensar en público, pero sin dar a conocer la obra. Desde mi punto de vista, la obra van a ser tomadas en cuenta en aquel día y van a determinar el grado de galardón que la iglesia va a recibir. La obra suben a la presencia de Dios aun cuando no somos creyentes, pero esa voluntad ya está inclinada a Dios, como le dice Pedro a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios para testimonio, ¿cierto? No para gatillar tu llamamiento, no, para testimonio. Pero Cornelio estaba
¿no es cierto?, entre los elegidos de Dios. Por lo tanto, tarde o temprano, con obra o sin obra, el Señor lo iba a llamar igual, ¿no es cierto? Eso sería mi punto de vista para este tema de las obras, que siempre suele ser un poco complicado para muchas personas. Hay que separar este tema. Amén. De hecho, bueno, el apóstol Pablo, y por eso es que estamos tomando este tema de los textos fuera de contexto, dice en el capítulo 3, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fíjese. Y es claro, Pablo. ¿Por qué? Porque él viene hablando de que no hay ningún justo. El capítulo 3 habla de la justicia, que por la justicia de Cristo nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque no hay ningún justo. Si bien es cierto, Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y esto lo dice Santiago, dice, vamos a confrontar los dos textos, dice, el capítulo 2 de Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, aquí lo que mi hermano enhebraba, ¿cierto?, con respecto a las obras que Cristo preparó. Ahora, las obras que nosotros hacemos no son para salvación. Nosotros obramos porque ya somos salvos, pero la obra que Cristo llevó a cabo, eso es lo que Pablo no está confrontando, no está dándole la contra a Santiago. Al contrario, está confirmando. Pablo está hablando del sacrificio, de la justicia de Dios en Cristo, que nos favorece. Entonces, ¿tenemos que hacer obras? Sí, no para salvarnos, porque ya somos salvos. Es como obramos nosotros de acuerdo a lo que somos. Hoy día nosotros somos una nueva criatura. Fuimos salvos por gracia. Y al considerar eso, ahora yo tomo la enseñanza del Señor para aplicarla, ¿cierto? Porque cuando Cristo enseña con respecto al Evangelio del Reino, podemos verlo en Mateo, desde el capítulo 4 adelante, donde el Señor enseña el famoso Sermón del Monte, cómo debe comportarse un miembro del reino. Y ahí habla también de las obras, pero no son obras para ser salvo, como lo enseñó la iglesia romana. La iglesia romana enseñó eso. Y eso muchos cristianos, lamentablemente, tal como usted lo dijo, lo tienen engatillado aquí en la mente, ¿verdad? Y lo llevan a cabo de esa manera. No, hermano. Yo no hago obras para salvarme porque yo ya soy salvo. Por eso hago obras. Amén. Porque Dios ha cambiado mi mente. Mi hermano Leo, Dios le bendiga. Bueno, escuchándolo también, el texto que tomaba nuestro pastor también, que en Gálatas 3:28, eso ha abierto mucho más la conversación y la discusión, porque también los feministas, ¿ya? Los feministas que yo anoté, los que se hacen llamar los egalitarianistas, ¿ya? Que ellos creen que esta escritura tiene que ver con el cambio de los roles, con que al momento en que Cristo muere y resucita, no solo libera al hombre de la esclavitud del pecado, sino que también libera a la mujer, ¿ya? La libera del rol que tenía en la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, por eso muchos hoy en día tienen coordinando, predicando, haciendo programas las hermanas, ¿ya? Que es un rol que no le corresponde, ¿ya? Porque la Escritura dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos. Sabemos que el que engendra los hijos en la carne, en lo natural, es el hombre. Entonces, cuando esa Escritura no se refiere a la carne, engendrando hijos, no es que se vaya salvando porque tenga 10 o 15 hijos o 20 hijos en la carne, sino que está hablando de engendrarlos por la palabra. Amén. Tal como lo hizo la mamá y la abuela de Timoteo. Amén. ¿Ya? Que desde niño le enseñaron las escrituras, ¿ya? Entonces estos son temas que no se enseñan tampoco en la palabra, y hay mucha gente que cree que, claro, efectivamente, yo he escuchado a personas que me dicen, no, la mujer se va a salvar engendrando hijos. Ya le digo yo, ¿y cómo lo va a engendrar? Porque el que engendra es el hombre, ¿cómo lo va a engendrar? ¿Ya? Entonces, esta escritura se ha prestado para sacarla de contexto y hacer creer, primero, que la mujer engendra hijos en la carne. Eso no acontece porque
Dios dejó todo bien preparado y todo lo hizo bueno en su tiempo. Amén. Dios le dio la posibilidad al hombre de engendrar y le dio la posibilidad a la mujer de ser el vehículo por el cual los niños y todos llegamos a este mundo. ¿Ya? Le dio esa virtud a la mujer, ¿ya? En la carne. Pero Dios le da la posibilidad también a la mujer, a nuestras hermanas, y hablo de nuestras hermanas, ¿ya? De poder engendrar hijos por medio de la palabra. Y la palabra siempre va a ir acompañada de la conducta, ¿ya? O sea, no sirve el recitar la palabra si no va acompañado de una conducta Amén. que tiene que ser de acuerdo a la piedad. Amén. ¿Ya? Entonces, esta escritura se ha tergiversado también y ellos creen, tal como conversaban ustedes, respecto de... Nosotros fuimos justificados de la ley. A mi parecer, ya, y pueden ustedes estar o no de acuerdo conmigo, ya, había un pacto, ¿cierto? Que es el pacto de la ley, ¿ya? Y Cristo viene y hace un nuevo pacto, ¿ya? Amén. Y Él dice, este es el nuevo pacto. Lo dice el mismo Señor, este es el nuevo pacto. Y nosotros lo que hacemos es acogernos a este otro pacto que está por sobre el pacto que ya está establecido. Y ahí tenemos salvación. Entonces, las personas creen, y muchos creen, incluso creyentes de muchos años, y dicen, ya no está la ley. No, si la ley está. Lo que pasa es que nosotros, Dios nos abrió el entendimiento y nuestro corazón de piedra lo puso de carne para que entendiésemos y nos da la posibilidad, abre la puerta para que nosotros podamos acogernos a este mejor pacto, que además, por cierto, dice la Escritura, que tiene mejores promesas. ¿Ya? Y respecto de las obras, tal como dice nuestro pastor, ya nadie va a ser salvo por la obra, porque la obra de Cristo fue perfecta, está completo, ya está completo. O sea, los seres humanos ahí obtuvimos la salvación, ya tal como dice el libro de Hebreos, que él fue hecho autor de eterna salvación, ya la salvación que generó Cristo es eterna, es decir, cualquiera que se acoja a Cristo está salvado, da lo mismo de la generación que sea. No estoy hablando de la generación de Noé, no sé, para que nadie se vaya a confundir. Ellos ya tuvieron su tiempo, ya, pero de Cristo para adelante todas las generaciones somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, las obras de fe, tal como decía nuestro pastor también, Cristo las preparó, ¿cierto? Con anticipación, de antemano las preparó, porque una fe, si nosotros profesamos una fe sin obra, dice la Escritura, es muerta. Entonces, nuestra fe tiene que accionar, ¿ya? La Escritura enseña que Cristo era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es una acción. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ese verbo va a accionar en nosotros. Y Pablo lo decía, si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos, porque a Dios no le gusta ni le sirven los ociosos. ¿Ya? Por ahí en el Antiguo Testamento, Dios ve a un hombre trabajando, le dice, y lo celebra, le dice, varón valiente y esforzado. ¿Ya? Entonces, las obras que Dios puso con anticipación son para nuestra ganancia. Amén. Porque tal como decía nuestro hermano Alberto, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nos van a probar qué es lo que tenemos. Si nuestra fe tiene que ir acompañada por obras, no puede ir la pura fe. No. ¿Ya? Y usted me dice, Abraham sí fue justificado por la fe, sí, pues, pero Abraham también tuvo obra. Porque cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ahí está, ¿qué hizo? La obediencia. ¿Creyó o obró? Obró por la fe y salió. No, le creyó a Dios. Entonces la fe tiene que ir aparejada con la obra, ¿ya? Y eso es lo que produce el fruto. Muchos citan, ¿cierto? Corito y cuentan los frutos,
Pero la Escritura no dice de los frutos. La Escritura dice más el fruto del Espíritu. Es un fruto que contiene esos 9 elementos, ya, esas 9 virtudes que están ahí. No son los frutos, es más el fruto. Y Cristo le dijo que Él nos llamó para que llevásemos fruto, no frutos, fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y que vuestro fruto permanezca, exactamente, mi hermano. Entonces, la fe es una semilla que produce fruto en el creyente. Amén. Y el fruto son las acciones. Por eso que el libro de Apocalipsis habla y dice, estas son las acciones justas de los santos. Son acciones justas, porque están de acuerdo a lo que Dios determinó y que preparó con anticipación. Alguien que solo tiene fe, ya no sirve, porque la fe tiene que ir acompañada del fruto, tiene que ir acompañada de la acción. Si el verbo está en nosotros, el verbo es acción. Pastor. Amén. Por eso que, hermano, los dos verbos, los dos textos concluyentes fue Romanos 3:28, y en Santiago el texto que concluye dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Esos son los textos que concluyen de lo que ellos vienen hablando, de los ejemplos que están dando. Entonces no hay ninguna confrontación ni diferencia, al contrario, se confirma uno con otro. Amén. Perdón, pastor, perdón que lo interrumpa. Por eso Pablo trata a los Gálatas de insensatos, porque se fascinaron por la enseñanza nueva, igual que hoy en día muchos, ¿ya? Que se han vuelto insensatos porque se fascinan con la nueva ideología, ¿ya? Yo un día predicando también en La Quebrada lo dije. Antes los hermanos no iban, nadie iba a la universidad, con suerte terminar la enseñanza básica. Sí. Pero los mensajes eran llenos de poder, no porque la gente saltara a gritar, sino que porque cuando se predicaba la palabra, Dios se hacía sentir, todos los que estábamos en la iglesia, ya nos estremecía la palabra del Señor, ya nos conmovía, llorábamos, levantábamos las manos, también hablábamos en lengua, pero ordenadamente, no había una psicosis colectiva, nadie generaba eso, sino que el Espíritu hacía, ¿cierto?, que las cosas sucedieran, se movía el Espíritu y era el Espíritu el que obraba, ¿ya? Entonces los Gálatas estaban fascinados por toda esa enseñanza y por eso que Pablo tiene que reprenderlos y decirles que habiendo empezado por el Espíritu, están terminando por la carne, porque empezaron a ponerle oído a todas estas ideologías que con el pastor, nuestro hermano Alberto y algunos aportes también de nuestro hermano Daniel cuando hemos estado en este programa, hemos logrado conversar de aquellas cosas, porque hoy día hay mucha ideología, sí, y esas ideologías han permeado a la iglesia, han permeado a los predicadores, que creyendo que lo que aprenden en la universidad es lo que Dios quiere transmitir a la iglesia. No, eso nos sirve como una herramienta para tener mejores trabajos, para tener mejores expectativas de sueldo, pero para llegar al cielo no nos sirve, ¿ya? No nos sirve, ni nos sirve para venderle estas bombas de humo a los hermanos para quedar como, ¡ay, el hermano que! No, si aquí Cristo es sabiduría, poder y sabiduría de Dios. Amén. Y eso es lo que debemos manifestar, y lo hablaba nuestro pastor ayer en La Quebrada, ¿cierto? Nuestra fe y la fe de muchos se ha visto manchada, se ha visto entorpecida, ¿ya? Por todas estas ideologías que van metiendo pensamientos, ideas, ya consignas que van enseñándose a través de los púlpitos, ya y hoy día ya están descarados, porque antiguamente yo me acuerdo que había algunos dichos que eran pequeña ideología, pero que igual se introducían, pero no eran tan dañinas como las que tenemos ahora. Pero me acuerdo una muy famosa que decían, decían algunas hermanas, si la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿a dónde? Si el Señor dijo, vosotros sin mí nada podéis hacer. Amén. Y eso sí estaba en la Escritura. Pero esa consigna de que ayúdate que yo te ayudaré, nunca estuvo en la palabra. Entonces, eso pasa con la iglesia hoy en día, porque los problemas que había en la iglesia en los tiempos de Pablo se encargó de aclararlos.
de instruir a los hermanos, se encargó de corregir a la iglesia. Lo que hoy día no pasa, porque vaya usted a corregir a alguien. Amén. Por la palabra, ¿sí? O sea, ni un pastor quiere que le toque a nadie, porque son mi oveja. Oye, yo una vez escuché un pastor que me dijo, él invitaba a un predicador y dijo, sí, después se enojó y dijo, sí, viene a paliarme la oveja a mí. No, pues si no son su oveja. No son su oveja. David cuidaba las ovejas, pero del padre, no eran suyas. Pero las defendía con su vida. ¿Ya? Amén. Pero las defendía del león y el oso, pues. No las defendía de los hermanos. Entonces, aquí los predicadores y los pastores tienen mucha culpa. Los pastores son muy responsables de todo lo que está entrando en la iglesia. Son absolutamente responsables de todo lo que está pasando. ¿Ah? No hay filtro. ¿Por qué? Porque ellos se dejan seducir por esta ideología. ¿Ya? Se dejan conquistar. No hay filtro. Y tal como decía nuestro hermano, claro, si no hay oración, un pastor que no ora, entonces, ¿a dónde? No va a llegar ni a la esquina. No hay... Porque tiene que orar, o sea, si a nosotros es ultra necesario orar, y Cristo nos puso la mínima, cuando le dijo a los discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Es el mínimo. Ahí lo dejó establecido el Señor. Y el que tiene sabiduría entiende. ¿Ya? ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Es el piso mínimo. Dios nos puso el piso, el Señor. Pero un pastor que no ora en todo el día no va a ir a enfrentarse con el diablo. Amén. Fíjese que, bueno... mejor que arranque. Los vamos a deslizar un poquito para otro tema. Y tiene toda la razón. Y escuchen, dice, cuando eligieron los diáconos, los primeros diáconos en la iglesia, fíjese lo que dice Pedro, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la responsabilidad de los ministros, amén, de perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, con respecto, claro que los Gálatas se desviaron, pero se desviaron hacia las obras. No es que se fueron a la carnalidad, se desviaron a las obras. Por eso que Pablo les reprocha, guardáis los días, guardáis. O sea, ¿qué es lo que hubo? Un retroceso en las iglesias de Galacia. El judaísmo no provocó un crecimiento, sino que provocó un retroceso. Y todas estas cosas que han entrado en la iglesia, que no están en la escritura, que muchos las asimilan como que si fueran de la escritura, lo único que han provocado en la iglesia es un retroceso. Y la responsabilidad, yo no se la atribuyo al pueblo, yo la responsabilidad se la atribuyo a los que Dios colocó por delante. Y nuevamente hago hincapié en esto, que él mismo instituyó, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. Esa es la labor. Y todos estos textos mal citados o mal comprendidos, mal entendidos, han hecho que la iglesia sufra un retroceso, como decía el Señor anoche, que la iglesia de un tiempo a esta parte, en vez de ir hacia arriba, fue hacia abajo. Crecimos en número, sí, en este país, como crecimos numéricamente, pero en cuanto, hermanos, a la espiritualidad, bajamos considerablemente. Lamentablemente es así. Cerramos con esto, entonces concluimos que al final, hermanos amados, las obras no salvan, pero sí los salvos hacen obras, o tienen que hacerlas. Amén. Manorberto, ¿quedamos ahí, claro? Sí, quiero leer acá nuestro hermano Daniel Vergara. Amén. Cita Santiago capítulo 2, 21 al 24, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Sí, amén. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Está más que claro, el hombre es justificado, no es salvo. Amén. Por las obras. Amén. Ahora hay que entender una cosa, Abraham fue justificado, para muestra un botón, sí.
Abraham fue justificado antes de circuncidarse, para que la obra de la circuncisión no le fuese contado por justicia, ¿no es cierto? Entonces, el justificar es como si las malas obras a nosotros nos reprochan, ¿no es cierto? Las buenas obras también nos justifican. Es decir, cuando uno tiene que presentar una excusa en el trabajo, ahí el jefe decide si realmente es justificado el atraso que hemos tenido, la falla que hemos tenido al trabajo, y si le encuentra que no es justificable, pierde el día, y si es justificable, le ponen el día, ¿no es cierto? Con respecto a que la mujer es salva, engendrando hijos, hay que entender que la mujer ya fue salva por la fe. Entonces, creer, tal como dijo mi hermano Leo, que la mujer se va a salvar pariendo hijos, literalmente hablando, no, es engendrando hijos a través de la palabra. Y nuestra hermana Rosa Cristina nos pregunta sobre Mateo 25, capítulo 35 al 36, ¿a qué se refiere? Bueno, desde el punto de la doctrina que yo he sido enseñado, eso se está refiriendo cuando ocurra la dispersión, porque el juicio de las naciones, cuando Israel sea dispersado, le está hablando a las naciones que le van a brindar asilo a todos los judíos. Sí, amén. Y en el día del juicio, eso les va a ser tomado en cuenta, pero no es un juicio personal, sino es el juicio de las naciones que van a prestarle asilo, van a albergar a los judíos que huyan en los días de la gran tribulación, y Dios, ¿no es cierto?, también les va a premiar a esas naciones, porque recordemos que después del milenio y después del juicio final, hay naciones que van a poblar la tierra. Amén. Entonces, es algo que yo me he encontrado incluso hasta personas que contradicen eso. Por lo tanto, enhorabuena, Dios nos juntó para que habláramos de estos temas, y creo que esto va a seguir porque, ¿sabe, pastor, hermano Levi, sintonía, todo? Yo quiero que analicemos un poco la predicación a la calle, que yo encuentro que está llena de fallas también. Para muestra un botón, ¿a qué nos llamó el Señor Jesucristo cuando dio la gran comisión? Ir y doctrinar a los gentiles. Doctrinar significa enseñarles la palabra. ¿Sabe lo que se está predicando en este tiempo? El fin del mundo. Y eso no es lo que Dios mandó. Ahora, ¿qué tan cerca en este tiempo de catástrofe y todo, qué tan cerca está el fin del mundo? Yo le digo que contando los 7 años, que algunos dicen que es donde Dios va a repartir los galardones, yo me inclino por esa idea, porque recién en Apocalipsis la Biblia dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, como digo, el concepto de si hoy día Dios arrebatara a su iglesia, contando los 7 años en que se van a repartir los galardones y contando los 1000 años del milenio, si hoy día Dios arrebatara a su iglesia, el fin del mundo recién vendría en 1007 años. Por lo tanto, nosotros no estamos para predicar el fin del mundo, sino para anunciar la venida de Cristo. El Evangelio. Que a nosotros no nos atañe. El Evangelio. Además, Cristo fue enfático y fue claro. Dijo, ir por el mundo y predicar. Pero eso lo vamos a buscar para otro tema. Amén. Para que no lo vamos. Fíjese que la conclusión de los textos que han tomado, y que es bueno leerlo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Ahí está. Las conclusiones de los textos son los que lo hablan. Y mi hermano Leo tomaba el tema de la mujer, lo vamos a leer porque lo anduve buscando acá. Y eso es importante, hermano, que podamos citar la Escritura. Amén. Que ojalá citamos completo, porque
Cuando citamos a media el texto quedamos como ahí, con una rueda arriba de la vereda. ¿Ven? Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese, escuche, en fe, amor y santificación con modestia. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Pablo no le está dando todo el crédito al engendramiento, ¿verdad? Sino que está dando todo el crédito a la manera de vivir que tiene la persona. Hay un texto que lo hemos escuchado mucho en la iglesia. Y aquí vamos a meter el dedo en la llaga. Prepárense, hermano. No juzgue. Capítulo 7 de Mateo. Hermano, no juzgue. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados con la medida que medís o será medido. Amén. ¿Cuál de los dos quiere empezar? Que levante la mano. Ya. Ya, mi hermano Alberto. Mi hermano Alberto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Yo pienso y pienso por la Escritura que Dios a la iglesia le dio un cierto grado para juzgar algunos asuntos. Ahora, la Escritura misma dice juzgar con justo juicio. El texto leído, desde mi perspectiva, apunta al hecho de cuando una persona, ¿no es cierto?, comienza a juzgar apariencias, comienza a juzgar por trascendidos y no juzga, como dijera en aquellos días, ¿no es cierto?, si no me equivoco, Nicodemo, ¿acaso juzga nuestra ley a alguien si antes no le ha oído y sabe lo que ha hecho? Por supuesto que no, la ley no juzga, la ley investiga, ¿no es cierto? Y después de tener pruebas tangibles, se comienza a emitir un juicio. Se cuenta que hay casos donde se dan 4 meses para investigar, se dan 8 meses para investigar, porque debe hacerse una investigación minuciosa. Por lo tanto, para mí, lo que dice el texto atañe a cuando nosotros juzgamos mal, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo fue juzgado de una pésima manera por sus contemporáneos, salvo algunos que creyeron en él, pero la Escritura dice que cuando nosotros tengamos que emitir un juicio, tenemos que hacerlo de una manera equilibrada, de una manera justa, porque el apóstol Pablo les dice a una iglesia, ¿acaso no saben que ustedes han de juzgar a los ángeles? Y tienen por poco juzgar estas cosas que son menores. Entonces, cuando usted, pastor, con la autoridad que el Señor le ha entregado, que Dios ha relegado en usted, le toca decidir entre usar un predicador y usted no quiere utilizar un predicador que usted tiene pruebas que ha cometido un ilícito, algo en contra de la palabra de Dios, y usted decide que no tiene la autoridad moral para subirse al púlpito o a enseñar o a predicar la palabra, usted está haciendo un juicio, y está haciendo un juicio correcto. Desde mi perspectiva, el Señor dice, no juzguéis, no seréis juzgados, y se refiere a cuando nosotros juzgamos mal. Cuando no nos informamos, igual de insistir en el texto de San Juan, ¿acaso juzga nuestra ley a alguien si antes no le ha oído y sabe lo que ha hecho? Amén. Y lo dijo un fariseo, ¿eh? Amén. Manoleo.
Mi hermano Leo. Tampoco me escuchaba. Estamos en la misma. Bueno, en concordancia un poco con nuestro hermano Catejo, la Biblia habla de que hay que juzgar las cosas cabalmente, es decir, con un juicio, ¿cierto? Poniéndole todos los sentidos, ¿ya? Cuando Cristo dice que no juzguéis para que no seamos juzgados, eso también es una escritura que se utiliza mucho en la iglesia para que cuando alguien está haciendo algo que no es correcto o que está pecando, sí, no, a mí el único que me puede juzgar es Dios. No, eso es una mentira del diablo, porque tal como habla nuestro hermano Catejo, dice la escritura que el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Ahí el juicio no está haciendo un juicio hipócrita de juzgar al otro porque está fornicando y si él también está fornicando, ¿ya? Es decir, el juicio tiene que ser moralmente correcto y tomaban, ¿cierto?, lo que decía nuestro hermano Alberto también, de que a Cristo lo juzgaron y el juicio no fue justo. No fue justo en ninguno de los sentidos. Primero, que le pusieron 2 testigos falsos. Y segundo, no fue un juicio como se juzgaba a todos los demás, ¿ya? Llevaron, ¿cierto?, a un tribuno al lugar donde estaba. Siempre al acusado se le llevaba al tribunal. A él le llevaron al tribuno porque no estaban juzgando rectamente, ¿ya? En un tribunal, los tribunales siempre fueron públicos, ¿ya? Los tribunales romanos, ¿cierto? Y en el mundo, ¿cierto? Se dice y se enseña en la universidad de que el legado de los romanos es el derecho, de los griegos, la filosofía, la sabiduría, el pensamiento, ¿ya? Entonces, se conoce, ¿cierto?, de que los romanos, los tribunales que tenían, los juicios eran públicos, entonces todos podían ver si había algo que era correcto o no estaba siendo correcto. Pero a Cristo le llevaron al tribuno para allá. Tribuno viene de tribunal. Él era un magistrado el que le llevaron al Señor, ¿ya? Lo llevaron donde estaba, ¿ya? Entonces, no lo juzgaron rectamente, no lo juzgaron con verdad, ¿ya? Y los que lo juzgaron estaban diciéndole, te estamos juzgando porque hacen lo malo, y ellos también estaban haciendo lo malo. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Es que para juzgar a otro hay que tener, ¿cierto?, la autoridad moral para poder juzgar a otro, ¿ya? No solo la autoridad del cargo, sino que también la autoridad moral para poder juzgar a los demás, ¿ya? Y si yo voy a juzgar a alguien, tengo que juzgarlo también de acuerdo a lo que corresponde. Tengo que ponerle la misma vara pensando en que esa vara me la van a poner a mí, porque nosotros tenemos la tendencia a juzgar a los demás y ponerle el hacha a los demás, pero cuando es con nosotros nos gusta que nos den con la pestaña, pero al otro le damos con el hacha. Entonces el juicio debe ser, ¿cierto?, cabal en el sentido desde lo moral, desde que yo tengo que tener la autoridad moral para juzgar al otro, ¿ya? Cuando Cristo dice no juzguéis para que no seáis juzgados, también es para aquellos que tienden a juzgar a los demás y no se miran ellos, ¿ya? Porque hay gente que tiene la tendencia a juzgar al resto, pero no se dan cuenta, no se miran al espejo y no se dan cuenta de lo mal que están haciendo ellos, sino que ven en los demás el mal nomás, pero ellos son santas palomas. Amén. Bien, el contexto que hemos tomado hoy día del verso 7, del capítulo 7, se viene dando, ¿cierto?, del famoso Sermón del Monte. O sea, es una enseñanza puntual, ¿cierto?, para la iglesia, para el creyente. ¿Por qué razón? Recuerde que se veían confrontados en aquel tiempo con los fariseos, los cuales el Señor llamó fariseos hipócritas, ¿verdad? Que colaban el mosquito y tragaban el camello. Ahora, si leemos los versículos, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Pregunta. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás
bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os las pisoteen y vuelvan y os despedacen. En estos versículos podemos ver claramente, hermanos amados, lo que nuestros hermanos, ¿cierto?, en parte han manifestado de acuerdo al conocimiento, ¿verdad? Pero hay una cosa que yo pudiera decir que podríamos aparcelar aquí. Hay un juicio con el cual yo debo juzgar, como mi hermano Leo decía, a mi hermano, o como mi hermano Catejo, ¿cierto?, ponía el ejemplo, ¿cierto?, de un predicador que no estuviera en condiciones y sabiendo, ¿cierto?, en la condición que está, y al emitir un juicio dejarlo en disciplina, por decirlo así, ¿verdad? Pero la vehemencia en el juicio, y eso es lo que el Señor, hermanos amados, yo creo que apunta un poco para ese lado, en el contexto de cuando Él dice que por qué quieres sacar, o le dice a tu hermano, déjame sacar, a ver, la paja que está en tu ojo, ¿verdad? Siendo que, claro, siendo que yo tengo una viga, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el Señor, primero saca tu viga. Y eso es con relación, hermano, yo creo, con relación al pecado, ¿verdad? Que pueda haber en la iglesia sin emitir un juicio condenatorio. O sea, cuando vamos, por ejemplo, cuando un hermano cae en falta, y aquí cómo viene la restauración, cómo emitimos un juicio para llevar a cabo. Pero hay otro juicio, y es aquí donde el verso 6, que es otro tipo de juicio, por ejemplo, que el mismo apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, ¿cómo emito un juicio yo con respecto a alguien que quiere o que quiere hacer penetrar una doctrina diferente? No sé si me explico bien. Aquí, y volvemos nuevamente a hacer hincapié, el ministro, ¿cierto?, tiene que tener la capacidad de juzgar cuando hay alguien que está introduciendo algo diferente a la doctrina de Cristo. ¿Ya? Ese es un tipo de juicio. ¿Ya? Por cuando Pablo dice, el espiritual todo lo juzga, mas él no juzgado por nadie o de nadie, ¿cierto? Se está refiriendo a esas cosas, a esas situaciones que se pueden dar. Pero el otro juicio que apunta aquí, que no juzguéis, hermanos amados, en el sentido de que si yo estoy haciendo lo mismo, tendré capacidad, como dijo mi hermano Leo delante, que yo podría juzgar al hermano sin haberme primero yo endechado lo que yo he hecho. O sea, tendré la moral, tendré la autoridad. Carece de la autoridad moral, sí, así. No puede juzgar. Entonces yo no puedo dar un juicio contundente a eso. Y está hablando en el aspecto de nosotros como hermanos. O sea, primero yo tendría que reconocer mi falta, endechar mi falta, para yo poder decirle al hermano, ahora déjame sacar la paja que está en tu ojo, o déjame corregirte. ¿Se fija? Entonces, yo aquí veo dos tipos de juicio, y los dos son hermanos amados, son graves en un sentido que afectan, de hecho, a la iglesia. Que yo no pueda juzgar una situación, por eso que mi hermano Alberto parece que citó a Corintio, ¿no? Que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Sí. ¿Verdad? Sí, usted lo citó. Entonces, ¿tiene la iglesia la capacidad de juzgar? Sí. Sí, porque el mismo apóstol Pablo dice que por qué esas situaciones que hay controversia entre nosotros los hermanos, ¿por qué se llevan a tribunales de afuera y no se litigan dentro de la iglesia? ¿Por qué tiene que suceder eso si nosotros tenemos una capacidad que Dios nos ha dado para poder juzgar ciertas situaciones? ¿Se fija? Y en cuanto al otro juicio, que es el juicio condenatorio, ese es más grave, es mucho más grave. Hay juicios condenatorios. Y por eso que cuando Cristo habla de esto, advierte contra los fariseos, porque el fariseísmo practicaba eso, el juicio condenatorio. De hecho, si leemos la escritura, por ejemplo, cuando el hombre que había sido ciego, en el capítulo 9, él le reprocha su actitud y le dijo, si este no viniera de Dios, no habría hecho lo que hizo. Y ellos le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos vienes a enseñar a nosotros.
sea, ahí hay, hermano, en ese tipo de juicio que puede caer cualquier creyente, es lamentablemente muy horrendo. Y esto yo creo que en eso apunta el Señor, al juicio condenatorio. Este hermano ya... ¿Ah? ¿No? ¿Perdón? Yo creo también que tiene que ver con que los fariseos, y por eso el Señor los reprende, los fariseos estaban poniendo por sobre la ley de Dios las costumbres, ¿cierto? El Talmud que le llaman, las costumbres estaban poniéndolas por sobre la ley de Dios, porque, y ellos mismos decían, el Corbán, ¿cierto? Todo lo que yo le pueda dar a mi padre es corbanes, o sea, es ofrenda, para ponerlo así como en un lenguaje más ampliado. Sí. O sea, yo no voy a ayudar a mis padres porque todo lo que yo doy de ofrenda, en vez de dárselo a mis padres, lo doy de ofrenda, ¿ya? Se la doy a Dios, ¿ya? Se justificaban de esa manera. Entonces, el mismo hecho de ir a lavarse las manos, eso no estaba en la ley. Si bien son buenos hábitos, son hábitos correctos, pero no estaba dentro de la ley de Dios, ¿ya? Pero ellos exigían que los discípulos se lavaran las manos. Le preguntaron al Señor, dijeron, ¿tus discípulos por qué no se lavan las manos? ¿Ya? Entonces ellos estaban poniendo, ¿cierto?, las tradiciones de los hombres por la palabra, por la ley de Dios, ¿ya? Y Cristo vino a poner por obra la ley, no las tradiciones del hombre, ¿ya? Y cuando le preguntaron en algún momento, le dijeron, le hicieron una pregunta al Señor y le digo, yo le voy a hacer otra pregunta a ustedes. Si ustedes me la responden a mí, ¿ya? Yo les doy la respuesta. Y como no se la dieron, él tampoco se las dio. Amén. Porque no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban invalidando la ley de Dios por las costumbres de los hombres. En ese sentido, está incorrecto. Incorrecto lo que hacían los fariseos porque no estaban cumpliendo la ley, estaban juzgando a los demás, pero ellos mismos sabían que estaban, ¿cierto?, haciendo lo malo, pero a los demás los juzgaban. Amén. Aquí por eso le digo, aquí hay dos cosas que hablan de juicio. Que yo pueda juzgar el pecado del hermano, yo, ¿verdad? Y no tomando en cuenta el mío. Y lo otro, por ejemplo, cuando Pablo dice en Corintios, podéis profetizar 2 o 3 y los demás juzguen. Yo creo que con este texto, mal enseñado, mal interpretado, se le colocó a través del tiempo una mordaza a la iglesia. Que si usted ve a alguien mal, usted no, y mayormente los ministros, porque también se escudaban en un texto escritural, en un texto de los Salmos, me acuerdo, que decía, no toquéis a mis ungidos. Entonces el pueblo no le daba la capacidad de exhortar a un ministro que estaba mal. Cuando la misma escritura dice, exhortaos los unos a los otros, para que no enderezcáis por el pecado. O sea, tengo yo, hermano amado, como miembro de la iglesia, como hermano, decirlo, como un ciudadano, como dicen muchos, como hermano de la iglesia, la autoridad de poder exhortar al ministro si está mal, o si está enseñando algo mal. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Sí, hay una vía para exhortar a una autoridad máxima, pero Pablo se lo propone de esta manera a Timoteo. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a un padre, considerándote Amén. a ti mismo. ¿No es cierto? El juicio, yo iba a hablar justamente del juicio condenatorio, cuando nuestro pastor justo, y esto gloria al Señor porque estamos en un mismo espíritu. Nuestro hermano Daniel nos pone acá, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Amén. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Aquí está hablando del juicio condenatorio. Sí. ¿Se fija? Amén. Ahora miremos en Apocalipsis lo que dice el Señor. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Hay algunos tipos de llaves que aparecen en la Escritura. Por ejemplo, está la llave de la ciencia, ¿cierto? Del conocimiento, que le es dado a cualquier persona, incluso
hay gente que no es creyente y tiene un gran conocimiento de la Escritura. Por lo tanto, está abierto a todos. Hay otra llave que es lo que Dios le dice a Pedro, que ha sido históricamente mal interpretado por la Iglesia Católica Romana, donde le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Hace poco veía una parodia donde decía, ¿quién tiene la llave del reino del cielo? Porque ellos dicen que las llaves se fueron traspasando como la sucesión apostólica. ¿Y quién la tiene hoy día? No quiero usar una palabra, la tiene Francisco allá en el Vaticano. Aleluya. Aleluya. Entonces, la llave del reino de los cielos que el Señor de manera simbólica le entrega a Pedro es la predicación del Evangelio, porque por la predicación del Evangelio se abre la puerta del cielo con la fe, ¿no es cierto?, al que cree, y se cierra por la incredulidad al que no cree, no le pasó una llave física. Entonces esas llaves son para nosotros accesibles, pero la llave del infierno y de la muerte solamente nuestro Señor Jesucristo la tiene, porque Él sabe quién debe y no debe morir, y solamente Él sabe quién debe y quién no debe ir al infierno. Amén. Porque créame que si nos hubiesen pasado nosotros la llave del infierno y de la muerte, tendríamos a todos aquellos que nos hacen daño metidos en el infierno. El juicio de nuestro Señor Jesucristo, dice el pastor Juan X Pérez, dejó de pastorear una congregación porque descuidó la corrección de uno de sus hijos, pero una vez que el joven retomó el camino, retomó su ministerio. Bueno, vemos que el hombre vio que su hijo le quitaba la autoridad y renunció al ministerio. Y nuestro hermano Daniel también dice, cuando juzgamos sin prueba, hacemos mal, hacemos pésimamente mal. Y me iba a referir en consecuencia al juicio de nuestro Señor Jesucristo. Fue de noche. Los juicios no eran en la noche. No. Había 2 sacerdotes de turno, y la ley dada a Moisés decía que era un solo sacerdote. Ahí había 2 sumos sacerdotes, el suegro y el yerno, nepotismo, ya lo hablamos. Entonces acá hay un tema que si yo estoy predicando en contra del adulterio y estoy en adulterio, dice el apóstol Pablo, tú que enseñas que no hay que adulterar, adultera. Tú que enseñas que no hay que robar, roba. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver que no vayamos a ser como el ladrón persiguiendo al juego, el diablo vendiendo cruces, que son dichos acoplados a cuando hay algo que es contra natura, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder juzgar algo, primero tenemos que mirar si tenemos la autoridad moral y también espiritual, y luego para formarnos un juicio tenemos que orar. Recordemos que cuando Ananías y Zafira cometen el ilícito, y ellos podían haberse quedado con su propiedad, podían haberse quedado con la mitad y decirle a los apóstoles, nosotros vamos a dar la mitad de nuestra propiedad y el resto la vamos a retener. En lo que le dice, vendiéndola, no la retenía, no era tuya, y no vendiéndola, igual la retenía. Entonces, cuando Pedro le dice, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Está emitiendo un juicio. ¿Sí? Exactamente, amén. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener la certeza de estar muy bien informados, ¿no es cierto?, para poder hacer un juicio cabal
Y bueno, cuando el apóstol dice guardaos de los perros, de los mutiladores de la carne, la mutilación de la carne está hablando de la circuncisión, que fue el peor enemigo que tuvo el cristianismo en esos tiempos, porque ellos decían que para ser salvo no bastaba con bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo, perseverar en la doctrina del apóstol, sino que había que circuncidarse, había que mutilar la carne. Entonces eso también ya había quedado abolido, porque es un mandamiento que era dado al pueblo de Israel, pero ya a los gentiles no se le podía exigir lo mismo. Israel todavía practica la circuncisión. Sí. Por lo tanto, como la Pascua también, el Señor le dijo que era algo que tenían que celebrar por todas las generaciones, y todavía la celebran. Pero en cuanto a los juicios tienen que ser cabales, ¿no es cierto? Muchas veces en una pelea de boxeo, en un partido de fútbol, se han regalado campeonatos mundiales solamente por soborno, y por soborno se han hecho juicios mal hechos al mismo Pablo, ¿no es cierto? Y esto es tremendamente grande, hay que tener cuidado. Dice que sobornaron mujeres piadosas para que testificaran falsamente contra ellos. Amén. Y testificaron el resultado: maltrato para los apóstoles. ¿Debido a qué? A un mal juicio. Amén. Eso hermano, tenemos que clasificar bien, ¿cierto? El tema del juicio, cómo podemos juzgar nosotros. Realmente el ser humano juzga todo el tiempo. Por ejemplo, miramos el cielo y decimos está nublado. Ya juzgamos el día ya. Pero Cristo se está refiriendo netamente, hermano, tal como lo dijimos antes, el juicio condenatorio. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los fariseos practicaban mucho eso. Este ya está perdido, este ya no tiene vuelta. Hermano, cuando un hermano cae, tenemos que ver esa situación, juzgar bien esa situación, no pisotearlo. El mismo apóstol Pablo habla, ¿cierto?, de aquel hombre que tenía a la mujer del padre. Juzgar, dice, mi espíritu con ustedes, ¿verdad? Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que viva, ¿cierto?, en el espíritu. Y entonces a veces, aquí por ejemplo, yo apunto a dos tipos de juicios, tal como decía, ese juicio condenatorio contra el hermano o contra quien sea, y el otro juicio decir, no, esto no está en la Escritura. Lo que estamos haciendo nosotros en nuestro programa, estamos juzgando ciertas actitudes de predicadores que contextualizan los textos mal enseñados. Nosotros en este programa estamos emitiendo un juicio, pero estamos emitiendo ese juicio sobre la Escritura, o sea, apoyado, avalado en la palabra del Señor, no en nuestros pensamientos. Nosotros pensamos que este hombre no debe predicar porque usa corbata roja, y como a nosotros no nos gusta el rojo, no ese es el asunto. Amén. No es así. O sea, el juicio siempre, tal como dice, juzgad con justo juicio. Y qué mejor que la palabra del Señor nos da a nosotros las directrices para poder juzgar. Así como hemos analizado el juicio que se le hizo al Señor, el juicio que se le hizo a los apóstoles, a Pedro, a Pablo. Nosotros sabíamos que ellos no le iban a hacer un justo juicio. Lo único que querían era matarlo nomás, acallar la voz del Evangelio. Desde Cristo hacia adelante, lo único que el diablo ha hecho con sus secuaces es querer acallar la voz. Y de una u otra manera, con persecuciones, con destrucciones, tratando de apagar. Pero el juicio que tenemos que tener cuidado, y que mi hermano Daniel lo citó por ahí, en cuanto al juicio contra el hermano. Eso, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Mi hermano Leopoldo. Igual, pastor, yo quería también hacer el alcance de que tampoco nos tenemos que retraer, porque si no es que no le vamos a encargar la tarea a Dios, porque muchos dicen, no, nosotros no hay que juzgar, dejémoselo todo a Dios. No. Dios nos dio la facultad para juzgar. Para condenar no, pero sí para juzgar las cosas, sí. Para saber si está, para decir lo que está bien y lo que está mal, ¿ya?
De hecho, hubo un episodio que bueno que el hermano Alberto tocó el tema de Pedro en lo que pasó con Ananías y Zafira. O sea, Pedro no tuvo ningún problema en juzgar la conducta fraudulenta de esos dos. Sí, exactamente. Y el que los condenó no fue Pedro. Pedro juzgó y el que lo condenó fue el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que ahí está la condena. También en Segunda de Crónica también tenemos un episodio con el rey Usías, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del verso 18 en adelante, bueno, del verso 17 igual podemos tomar. Dice que entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. ¿Ya? Sal del santuario, porque, bueno, no, depende de la versión. Yo tengo la versión revisada y también tengo la de 1909, que me gusta más esta parte, como dice, y pusiéronse contra el rey Usías y dijeron: no a ti, Usías, el quemar perfume al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Dios. ¿Ya? No te será para gloria. Entonces los sacerdotes se pusieron, dice, hombres valientes, y hoy día cuesta encontrar hombres valientes en la iglesia. Sí. ¿Ya? O sea, la iglesia donde nosotros caminamos, ¿ya? No hubieron valientes para decirle: oiga, esto está mal, ¿ya? Terminaron arrancando ellos y era otro el que tenía que irse. Sí, amén. ¿Ya? Y al final se quebró la iglesia porque no hubieron hombres valientes que fuesen capaces de decirle: no, y te sacamos, sacamos. Pero bueno, Dios permitió eso también. Nosotros no vamos a juzgar ese tipo de cosas, pero de que sí es necesario juzgar ciertas cosas, tenemos que juzgar. No condenar a nadie, pero sí juzgar cuando algo está mal. ¿Ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, ver pastores que cuando hay que imponer las manos, llaman a orar por los enfermos, y cuando uno va a poner las manos, se las sacan, como si las manos de ellos fueran las únicas manos. Y resulta que no es por las manos. ¿Ya? Otros que sienten que el día domingo es para que predique el pastor. No, ¿y de dónde sacaron eso? Todos los días de reunión, ya el que debiera hablarnos debiera ser el Señor, no el pastor. Amén. Da lo mismo quién sea el instrumento. ¿Ya? Si está dentro de lo que Dios permite, debiera predicar cualquiera. ¿Ya? Amén. No vamos a transmitir hoy día, porque hoy día no va a predicar el pastor, va a predicar tal hermano. Entonces, como el hermano no es tan agraciado, ¿y qué sabe usted? Si Dios lo hace, que por medio de ese hermano que tal vez no es tan agraciado para predicar, y Dios puede tocar a alguien y puede convertir a alguien, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabemos nosotros de lo que Dios va a hacer? Y estamos prejuzgando cosas que Dios debiera o pudiese hacer. ¿Ya? El prejuicio no le conviene a nadie, no le sirve a nadie. ¿Ya? Y eso ha pasado, ¿por qué? Porque hay un cierto egocentrismo de los ministros, que si no predican ellos, todo lo demás está malo. Lo que predican ellos no está correcto. ¿Ya? Y andan tienen hambre de predicar y no dejan a los demás, no dejan imponer las manos, no dejan orar por los enfermos, no dejan por los hermanos. Me enteré ayer también de un hermano que le pidieron ayuda por un joven por un niño que estaba teniendo problemas, y él dijo: no, hay que orar nomás. O sea, él no hizo un buen juicio, porque el Señor dijo que habían géneros que salían con oración y ayuno. Cuando hay una situación, no basta con orar, hay que movilizarse, y volvemos también a las obras de la fe, porque no cuesta nada, ¿cierto? Decir: yo voy a orar por esa persona. Nosotros vamos, porque si nosotros creemos que el nombre del Señor está en nosotros, ¿cierto? Que el Espíritu Santo está en nosotros, y llevamos el nombre, no solo se va a sanar esa persona, sino que también va a poder llegar al conocimiento de la verdad, porque va a conocer al Dios que lo va a sanar. Entonces, no hay que restarse de los juicios, y no hay que emitir juicios que nos favorezcan a nosotros, ¿ya? Como este varón que dijo: no, hay que orar por él nomás. Lo llevaron de otro pastor. Le dijo: no, esos son demonios, lo que él tiene. Y ahí nomás quedó.
No le dijo, vamos a orar por él, vamos a ir a la casa, lo vamos a ir a ver. No. Antiguamente los hermanos por la fe decían, si alguien no podía ir a la iglesia, decía, tráigale la ropita, lloramos por aquí le ponemos la mano sobre la ropa, y los hermanos se llevaban la ropa, y por la fe, no por la ropa, por la fe, ese enfermo era sanado. Amén. Nosotros lo vimos, y no hay que... ¿ya? Entonces, no hay que restarse de los juicios, y cuando juzguemos hay que juzgar en verdad, hay que juzgar con honestidad, ¿ya? Entonces, no hay que restarse de hacer juicio, porque cuando algo está malo hay que juzgarlo y hay que hacerlo saber. Y hay que tener pantalones también para poder decirle al hermano o a la hermana, con el respeto, con el valor que tiene cada hermano o cada hermana, con la honra que le corresponde al ministro que está por delante también, el valor que él tiene, porque Dios lo puso ahí, ¿ya? Aunque no estemos de acuerdo con ese ministro, ¿ya? Pero Dios lo puso ahí, y por algo Dios lo puso, y no lo puso a él y no me puso a mí. Amén. ¿Ya? Por algo Dios lo hizo. ¿Ya? Pero hay que decirle también, así como hicieron estos sacerdotes que le dijeron al rey Usías, y al rey, usted sabe que el rey antes era, no es como ahora, que hoy día cualquiera ofende al presidente o al rey, ¿ya? Lo acusa, le tiran cáscara, lo que sea, ¿ya? Antes el rey era respetado. Sí, amén. Antes el rey era respetado. Entonces, y el que no lo respetaba se iba con la cabeza en un plato, y el cuerpo se iba por otro lado. Así era de simple. Entonces, para que tampoco no tengamos temor de juzgar lo que está malo. No, amén. Lo que está mal hay que juzgarlo. Amén. Eso. Amén. Bien, estamos concluyendo entonces, hermanos, nuestro programa. No sé si mi hermano Alberto tiene algo más que acatar. Para no... Sí, con respecto a lo que decía mi hermano Leo, este hermano que habló de esa manera, lo dice el texto: con la vara que medí, será en medio, o volverán a medir. Amén. Entonces, si algún día se ve necesidad, hay que decirle, hay que orar. Entonces, hay un juicio. Mi hermano Daniel dice acá, nos cita Job capítulo 29, verso 16, 17, dice, a los menesterosos era padre, este es el párrafo y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, investigaba, ¿no es cierto?, para poder emitir un juicio cabal. Ahora hay un juicio que es muy famoso, que es el del rey Salomón con respecto a aquellas dos madres que fueron a presentarse, ¿no es cierto?, con el hijo, y la decisión que tomó el rey para descubrir quién era en realidad la verdadera madre. Ahora, cuando juzgaron al Señor Jesucristo, había ira contra de él. Y la Escritura dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ira en el corazón, tengamos por seguro que podemos emitir cualquier juicio, pero no vamos a orar conforme a la justicia de Dios. Pablo, en una de sus cartas, dice, he oído por los de Cloé que entre vosotros hay divisiones. Amén. Esto se toma muchas veces como una cuestión de chisme, ¿no es cierto? Pero los de Cloé se tomaron el tiempo y la molestia de ir y decirle, oye, Pablo, en la casa de Cloé, donde se junta la iglesia, hay divisiones y esto. Entonces, fue bien informado, porque muchas veces yo les digo que todavía, y hace más de 30 años, que hay hermanos que están fuera de la iglesia simplemente porque un pastor no les quiso juzgar un tema puntual que se le estaba exponiendo. Y esta persona se retiró y ya lleva más de 30 años fuera de la iglesia por un tema que le correspondía al pastor ponerle fin, llamar a las dos partes, que es lo que corresponde, llamar testigos, pero no se hizo, sino que se le dijo a este hermano, oiga, hay que ser bien hombrecito para las cosas, no andar con chisme. No se trata de chisme. Se trata de denunciar algo que está mal. Quiero contarle una anécdota que me sucedió a mí en un tiempo. Yo tuve una discusión,
me sentí mal. Fui donde el pastor y le dije, ¿sabe, pastor? Yo discutí, me siento mal. Y dice, ¿sabe por qué? Porque yo estoy a cargo de la escuela bíblica, estoy en el coro, estoy predicando en la calle. Y si usted juzga oportuno, mándeme a la banca nomás. Dije, me va a doler, pero con oración lo voy a superar. Y el pastor me dijo estas palabras, nunca se me ha olvidado. Pero mi hermano querido, ¿cómo lo voy a cesar de sus funciones? Si aquí generalmente a esta oficina vienen hermanos a darme quejas de otro hermano, y el único que ha venido a darme una queja de usted mismo ha sido usted. Yo me fui a acusar. En un acto de honestidad me delaté a mí mismo. Es bueno. Es bueno. Un atenuante, es un atenuante. Es un atenuante. Es bueno, hermano, recuperar cierto ese grado de honestidad, ¿verdad? De que cuando estemos mal nos hagamos un lado y reconocer realmente si estamos fallando para no entorpecer la obra. Si lo importante aquí, hermano, es el bienestar de la iglesia. Amén. Ese es lo importante, el bienestar de la iglesia. No mirar en los juicios. Hay juicios que, tal como Pedro, le dice al mago este que quería comprar con dinero el poder, y le dice la condición que está, lo reprende duramente. Pero siempre siempre las reprensiones, hermanos amados, no son destructivas, son para que la persona considere su caminar y se vuelva. Muchos dicen, hay que tratarlos mal y hay que decirles, no se trata. Siempre en esta dispensación que se llama gracia, la exhortación a un hermano, la exhortación a un ministro, tal como lo enseña la Escritura, debe hacerse no con la mira destructiva, sino con la mira constructiva, de que la persona pueda tener, hermanos amados, la posibilidad de volverse de su mal camino, de analizar su situación, que el ministro que cayó, que está cometiendo una falta, al ser exhortado, no sea con la exhortación durísima de que el hombre, poco menos que empujarlo para el lago de fuego. No, hermanos amados. Eso lo dijo delante mi hermano. El único que puede perder y salvar es Dios. ¿Amén? Siempre la exhortación, el mostrarle a la persona que está equivocado en un juicio real, verdadero, debe ser siempre con ese ánimo, no con un ánimo destructivo, mirando que es como cuando Pablo dice, considerándote a ti mismo. No sea que mañana seas tú el que caiga y vas a querer que alguien te levante. Una vez un hermano, y con esto vamos a ir concluyendo, hermanos amados, era un hombre que desde el púlpito apaleaba a la iglesia, la apaleaba, era como el más santo. Y lamentablemente un día cayó, y bueno, ocurre lo que ocurrió, se fue de la iglesia, era muy estrecha relación conmigo, lo fui a ver yo, y él me dijo, nadie me mira, Le dije, lamentablemente, hermano, usted sembró mal. Usted sembró eso en la iglesia. Por eso que, hermanos amados, debemos considerar, cuando le enseñamos a la iglesia, cuando le hablamos, o cuando juzgamos a alguien, no sea que más allá del camino, seamos nosotros los que quedemos tendidos en ese camino. El perdón, la honestidad, debe siempre acompañarnos, hermanos amados. La misericordia, la que nos enseñó Cristo. Cristo por amor vino a esta tierra. Cristo por amor no se cansó ni se ha cansado de llamar a Israel. Un pueblo que que lo hemos descrito en muchas situaciones, que buscaba, como dice Osea, buscaba a los amantes para estar con él. Les pagaba a los amantes. Pero aún así, la paciencia y el amor de Dios prevalecía sobre esa maldad. Emitamos un juicio, pero que sea un juicio verdadero, pero no destructivo. Nos despedimos, hermanos amados. La próxima semana, mi hermano Alberto algo dijo, hablemos de la predicación a la calle. Tomemos ese tema la próxima semana, ¿qué les parece? Sí, perfecto. Yo quisiera, en virtud de lo que estamos hablando, que tomáramos la predicación a la calle y que también viéramos
En definitiva, Mateo 3:11, el que viene tras de mí, él es mayor que yo, y os bautizará en Espíritu Santo y fuego, que es un tema tremendamente candente. Hoy día los himnos, Quema. Hoy día los himnos giran en torno al fuego, Quema. las predicaciones en torno al fuego, y acá nuestro hermano Daniel toma parte de un versículo de Proverbios donde dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Gracias, y el segundo párrafo dice: y por el temor a Jehová, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Sí? Cabe destacar la colaboración de nuestro hermano Daniel, contexto muy oportuno. Gracias, hermano Daniel, por su colaboración. Gracias a toda esta generosa compañía que nos honra, que nos bendice. Amén. ¿No es cierto? Enviándonos sus bendiciones. Así que un tremendo abrazo para todos. Y el próximo tema va a ser la predicación a la calle, textos mal utilizados, frases mal utilizadas, y Mateo capítulo 3, verso 11. Amén. Ya que estamos en esta parada, entonces yo propongo el subsiguiente. ¿Sí? Ya, yo propongo el subsiguiente. ¿Le parece, pastor y hermano Alberto? Amén. Aprovechando, en pedir no hay engaño, dicen. ¿Ah? No, sí, esto, mire, nosotros tenemos que ir, yo siempre he dicho, el Evangelio es un camino de constante reforma. No estamos puestos para reformar el Evangelio, estamos puestos para ser reformados por el Evangelio. Amén. Nosotros. Amén. Por lo tanto, tenemos que ir perfeccionándonos en el conocimiento y en la gracia. Y mientras más conocimiento tengamos, más humildes debemos ser. Así que esto nos hace mucho bien. Yo he escuchado opiniones que hablan muy bien de lo que se ha conversado. Esto para honrar y glorificar al Señor, por Gloria supuesto. Amén. Mi hermano Leo, ¿cuál es la proposición? Bueno, yo tengo entendido que, siempre lo he entendido así, que todo lo que nosotros tenemos no es propio. Por lo tanto, no tengo de qué gloriarme, sino que solo agradecer a Dios por permitirnos, agradecerle al Señor Jesucristo por permitirnos hablar de Él, darnos Amén. La posibilidad de hablar de Él. ¿Ya? Y yo creo que esto ha sido motivo de bendición, este programa para nosotros, me imagino, por lo menos para mí en lo personal, y yo creo que tenemos el mismo sentir, como también para los hermanos que no oyen, que aunque no sea masivo, pero los que oyen, que se salve uno, nos damos por pagado. Amén. ¿Cuál es la proposición para el próximo tuya? No, porque matemos primero el que dice ya, nuestro okay. Ya lo tengo, pero se lo doy la próxima semana. Amén. Lo voy a dejar ahí. En Ascua. Lo voy a dejar ahí. En Ascua. En Ascua, exacto. Hermano, yo también tengo la proposición antes que lo despidamos. Si alguno de ustedes quiere invitar a un ministro, un pastor, y ojalá podamos tenerlo en el programa, a cualquier ministro, ¿verdad?, que quiera venir al programa, para poder consultarle, hablar, ¿verdad?, de la Escritura con algún ministro. Y si algún ministro está en el programa, viendo el programa, no tenemos ningún reparo en invitarlo a participar. Creo que... Con nuestro hermano Daniel Vergara, también, o algún hermano que quiera exponer también su mirada también de las cosas y compartir con nosotros lo que conversamos. Y también me gustaría proponerle, hermano Alberto y pastor, aprovechando, que tal vez pudiéramos irnos interrumpiendo igual. Sí, ni un problema. Con una moderación... Claro, que fuera un poquito más interactivo, levantando la manito, sí. ¿Cierto? Para poder ir generando algunas intervenciones sería también interesante, si a ustedes les parece, solo si a ustedes les parece. El pastor... Si no me enojo y no me conecto más. El hermano Daniel propone que invitemos al hermano Zapata. Ya. Después le vamos a contar al hermano Alberto. Haríamos un año en el programa sin parar. Bueno, podríamos invitar al hermano Treario también para que nos trate de resentido. Mire, la hermana Rosa Cristina dice acá: me interesa mucho aprender de la palabra y cada día siento que poco sé.
yo hacía pastoral cuando era católica. Nuestra hermana Rosa Cristina es la que el Señor está haciendo la obra Sí, en sus amén. pulmones, y ella ha sido un elemento, le habla a los doctores, le habla a su familia, le habla a sus vecinas del Evangelio, porque está en el primer amor, y con esa tremenda obra que el Señor ha hecho con ella, tiene evidencia de sobra para decirle, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo vive, que perdona, que sana, cuando es su voluntad sanar, por supuesto. Amén. Claro. Bien. Justamente me acaba de confirmar lo que yo quería proponerles como tema, el rol de la mujer en el Evangelio. Gloria al Señor. Bien. De nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, nos despedimos. Damos gracias al Señor por este programa nuevo, o el nuevo programa. Y los esperamos el día viernes nuevamente conversando la Escritura. Amén. No olvide que estamos en el canal de YouTube, José Manuel Pérez conversando la Escritura. Agréguese al canal. ¿Cómo se dice, hermano Leo? Suscribirse. Suscribirse. Gracias, hermano. Suscríbase, denle like, comparta. Amén. Comparta nuestro programa. Y si hay alguien que tiene inquietudes, como lo dije antes, sea un ministro, que se comunique con nosotros, no tenemos ningún problema en invitar al programa. Este programa hace 4 pantallas, así que cae de más. Amén. Bien, nos despedimos. Pastor, y mañana, recuerde, seguimos con Apocalipsis capítulo 17, partimos mañana, si Dios lo permite. Amén. Ahí estamos por la tarde, 7:30, en el lugar del Trieste, con el tema del Apocalipsis. Bien, nos despedimos, hermanos amados, damos gracias al Señor. Hermano Alberto, despídase para que, hermano Leo. Bueno, que tengan un bendecido fin de semana. Les recuerdo que Dios mediante, mañana 3:30 estamos acá en Rinconada de Parral, a través de la plataforma Contendiendo por la Fe, Judas 1, verso 3 del Ministerio Unidos en el Nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos palabra de Dios, tenemos culto, tenemos mucho trabajo por delante todavía, y necesitamos el apoyo en las oraciones de los unos de los otros. Amén. Y para mí es una tremenda alegría pensar hoy en día. Me siento muy identificado con la doctrina, con los mensajes, lo escucho. A veces, producto de los medicamentos que tengo que tomar, me quedo dormido escuchando los mensajes, así que para los que no pueden, pasan, así que estoy disculpado por eso. Para los que no pueden dormir en la noche, ya saben ya. Acá estaba tomando apuntes en una receta, miren. A ver, hermano, nos vemos con la ayuda del Señor. Nos vemos con la ayuda del Señor. Un abrazo para todos. Amén. Hermano Leito, bendiciones. Y ahí ustedes apagan su cámara y terminamos este día con la ayuda del Señor. Amén. Bendiciones para todos.